Bienvenidos a una nueva edición de Una Voz en el Desierto. En esta oportunidad quiero referirme al tema del Poder Judicial bajo el título Fomentar la ruina. Y ustedes saben que el tema judicial o los jueces ha tomado de alguna forma cierta importancia este último tiempo de la mano de lo que ha hecho el candidato o el actual presidente de los Estados Unidos para reemplazar a una jueza que falleció, miembro ella del Poder Judicial, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y entonces, como el presidente nombró a la sucesora y todo el proceso que eso conlleva, puso al Poder Judicial en un sentido, o para mí, lo puso en una relevancia que pocas veces, creo, ponemos atención como sociedad en general. Desde el punto de vista de lo que la palabra de Dios enseña, el Poder Judicial es el fundamento de una sociedad, de un colectivo. El Poder Judicial de alguna manera reúne los principios sobre los cuales se fundamenta, sobre los cuales se sostiene una sociedad. Y cuando hablamos de principios, eso hace una diferencia con los poderes políticos de turno y sobre todo con todo el mundo político, porque son dos ámbitos tan distintos y que obedecen a metas y a funciones muy diferentes, y pocas veces ponemos atención en esto. Por un lado tenemos los políticos que se ocupan mayormente de sus intereses, y con eso puede suceder cualquier cosa, y del otro lado tenemos al Poder Judicial, que en teoría debe moverse por principios, y los principios no cambian, los principios son inalterables. Por eso el fundamento de cualquier país está en el ejercicio de la justicia, y la mayoría de la gente no ve eso, sino que de alguna manera se enfoca mayormente en el ejercicio de sus políticos. Y entonces pasan dos cosas. Aparte de errar el foco, el propio Poder Judicial de alguna manera también ve aliviado todo su quehacer, porque no está como el foco, el centro del quehacer, del sostén de los fundamentos de una sociedad. Y esa es su importancia. En ellos se concentra o se reúne la autoridad, que es absolutamente necesaria para el desarrollo de cualquier convivencia. La autoridad para evitar el caos, para evitar la violencia, para evitar los abusos, de alguna manera para establecer reglas que protejan un colectivo, y para evitar que se saquen los ojos los unos a los otros, para evitar el caos destructivo. Esa es la importancia del Poder Judicial. Pero este último tiempo, lo que hemos visto, y en distintas partes del mundo, es que una ideología que de alguna manera abarca o se desempeña o trata de establecer sus influencias en todas partes del mundo es el progresismo. Y esta gente del progresismo ha descubierto que el Poder Judicial es absolutamente clave para lo que ellos quieren conseguir. Entonces, ellos han entendido que los jueces tienen que ser instrumentalizados
De alguna manera, el progresismo quiere influenciar, quiere capturar el trabajo de los jueces para fomentar, para darle aire a toda su agenda progre. Y en distintas partes del mundo vemos esta actitud de quienes han entendido que el Poder Judicial es clave y hay que capturarlo. Y con eso entonces se llega a la contaminación del Poder Judicial. Y cuando se contamina el Poder Judicial, cuando los jueces comienzan a ejercer su trabajo para responder a los intereses de los políticos derechamente, entonces ahí se rompe su independencia, se rompe su trabajo fundamental para contener el caos en una sociedad, y cuando se rompe la independencia, entonces se comienza a fomentar la ruina de un país. Y esto, yo vuelvo al punto, mientras todos se fijan en lo que tienen o lo que están haciendo los políticos aquí y allá con todas sus maquinarias para promover y alcanzar sus intereses, el Poder Judicial, el sistema jurídico es ignorado por la gente, por las personas comunes y corrientes como usted y como yo. Y sin darnos cuenta, hablamos del ciudadano de a pie, comienza entonces a legislarse la represión, comienza a legislarse la maldad y el pecado. O sea, se convierten en cuerpo de ley la maldad, el pecado y la represión. Y usted puede observar esto. Y usted puede darse cuenta, mirando qué es lo que está sucediendo en su propio entorno en cuanto a esto. Acá en Europa, en general la Comunidad Europea tiene ciertos reparos, está muy nerviosa con lo que está pasando en España, especialmente, porque hay un decidido propósito de quienes están al frente del gobierno de echar mano al Poder Judicial, de romper su independencia, y están queriendo transformarlo, cambiando, por ejemplo, la forma como se nombran los jueces. Y el gobierno quiere tener la prerrogativa de ser ellos quienes nombren por lo menos a un cierto porcentaje de los jueces de la Suprema. Ahora, usted tiene que preguntarse qué interés tiene un gobierno en que ellos nombren a los jueces para ser parte de un poder judicial. Es muy simple, promover sus intereses. Y ahí entonces ya tenemos personas que entran al poder judicial que responden a sus personales ideologías, que están en sintonía con lo que desea el poder de turno, para precisamente promover todo eso y quitarle la independencia. Pero con eso lo que empiezan a lograr es corroer todo el sistema y que todo el país se va a ver resentido por esas maniobras. Es lo que, insisto, está sucediendo en España, y que la Unión Europea ha encendido las alarmas e incluso ha presionado al país para que terminen con esos intentos que llaman ellos de reformar el Poder Judicial. Pero en otros países, usted puede observar en el lugar donde usted vive cuál es la independencia del Poder Judicial del Poder Político. Porque generalmente usted ha escuchado que se habla de la independencia de poderes. Entonces se enarbola la bandera que el Ejecutivo, en este caso el gobierno,
tiene sus facultades, tiene su ámbito, pero es completamente distinto al ámbito de los jueces y al trabajo de los jueces, al rol de la justicia, esa independencia. Bueno, en Europa esa independencia es básica. En los países de la Unión, excepto en lo que yo les digo que está pasando en España. Y dentro de esta destrucción de la independencia, en distintas partes del mundo están detrás de lo que ellos llaman redactar nuevas constituciones. Porque, insisto, es lograr que el poder judicial, que el fundamento legal de un país pueda contener leyes que responden a los intereses del poder de turno o de la agenda progresista. Es el fenómeno muy clarito que usted puede observar en Venezuela. Y muestran un librito que es así chiquitito que dicen que es la Constitución y que esa domina absolutamente todo. Bueno, la redactaron de nuevo, la hicieron de nuevo y cuando es cuerpo legal hay que entender lo que es así. Bueno, se establece como una autoridad, como normas que rigen, que obligan y que hay que respetar. Por eso, tener una constitución no es un juego. Redactar una constitución de la misma manera. Ya nos vamos a referir a eso en lo siguiente. Entonces, es lo que está pasando en el mundo en que estamos viviendo. Romper la independencia de los jueces, romper la independencia del trabajo, de la justicia y lograr, repito el concepto, capturar el rol de los miembros del Poder Judicial para que trabajen, para que respondan a intereses que han logrado inocularles los propios políticos. Ahora, quiero ir en esta segunda parte a un pasaje de las Escrituras que yo quiero rogarles que ustedes puedan leerlo una vez que termine el video, que está en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, versos 9 al 18. Y ahí hay unas instrucciones que Dios le da a Moisés y que Moisés las desarrolla para lograr administrar judicialmente al país, a la nación, a su pueblo, Israel. Y esos principios que él pone ahí son completamente vigentes y usted puede observarlos en cualquier sistema judicial. Cuando se aplica, logran un desarrollo. Y cuando se ignoran, logran el desastre. Y usted puede medir, puede evaluar el sistema judicial de su país de acuerdo a esta porción de las Escrituras. En el versículo 13, le pide el Señor a Moisés: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. ¿Qué es lo que está enfatizando Dios ahí? Está enfatizando la capacidad, la preparación de quienes tienen la responsabilidad de administrar justicia. Varones sabios, entendidos y expertos. O sea, gente calificada moralmente, intelectualmente, para desarrollar este trabajo. Cuando yo pienso en aquellos países donde se ha hecho nuevas constituciones, en aquellos que están en proceso de hacerlas, donde se abre el abanico para que cualquiera, en teoría, logre participar en una comisión para redactar las leyes, yo veo en eso un error de base. Cualquiera no puede estar en esto. Tienen que ser sabios, tienen que ser entendidos, tienen que ser expertos.
los encargados de administrar justicia. Verso 16. Y entonces mandé a vuestros jueces, diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Juzgar justamente. Aquí estamos hablando del estándar del trabajo, la excelencia del desempeño. Significa, vuelvo al punto, que administrar justicia, que trabajar como juez de un determinado país requiere hacer un trabajo de joyero, hacerlo ajustado a los parámetros de la equidad, lo que es justamente. Y eso significa que tiene que haber todo un sistema para que el juicio final realmente esté bajo estos parámetros. Aquí no hay lugar a la pacotilla, aquí no hay lugar a la flojera, a la superficialidad, aquí no hay lugar a la improvisación. Juzgar justamente, o sea, quiere decir investigar exhaustivamente. Esa es la excelencia. Primero está la capacidad, ahora tenemos la excelencia. Y después tenemos el versículo 17. No hagáis distinción de personas en el juicio, así el pequeño como el grande, como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Observen esto. Aquí viene el desempeño de la justicia. Sí, léalo de nuevo el versículo 17. Y tiene que ver con la imparcialidad. Y que tienen que lograr tal independencia de quienes están juzgando, que tienes que oír independiente de quién es la persona. Independiente si es una persona de bajos recursos o si es una persona adinerada, si es pequeño o si es grande. Y lo otro, no vas a tener miedo. O sea, no te vas a dejar intimidar. Vas a actuar con objetividad, con valentía. Entonces, estos principios, miren, son tres cosas reunidas en esta porción de la Escritura, y con esto usted puede evaluar lo que está pasando en su propio país. Yo puedo evaluar lo que está pasando acá. Y si puedo ver un desarrollo, si puedo ver estabilidad, si puedo ver crecimiento, si puedo ver seguridad, se debe no al trabajo de los políticos, se debe al fundamento del poder judicial. Y cuando esto falla, viene la ruina. Por eso digo yo, fomentan la ruina. Los jueces incapaces, los jueces negligentes, los jueces que actúan de acuerdo a quién es la persona a quien están juzgando o la causa que están juzgando. Fomentan la ruina jueces cobardes. Eso usted lo puede ver. No es que estoy inventando nada, es una cuestión que se puede probar total y absolutamente con una facilidad en cualquier parte del mundo. Porque el juicio es de Dios. Y eso lo tienen muy olvidado quienes administran justicia. Si usted va a Romanos capítulo 13 se va a dar cuenta. Justicia es un atributo de Dios. Y quienes se involucran en administrar justicia en el país que sea, de alguna manera están entrando en un ámbito
donde Dios tiene puesto su interés también, de juzgar. Porque la maldad tiene que ser juzgada. Eso es un principio que no va a cambiar. Y desde siempre ha sido así. Dios juzga el pecado. Y nos vio a usted y me vio a mí, a todos los seres humanos nos vio en esa condición. Y como tenía que responder a su justicia, ese pecado tenía que ser castigado. Pero si Él lo castigaba así, a secas, que habría estado de acuerdo a su justicia, usted y yo no habríamos tenido ninguna posibilidad de remisión, de restauración, de salvación. Ahora la pregunta es, ¿Dios habría estado contento? Su justicia habría quedado satisfecha. Y todos nosotros, eternamente perdidos. Pero Dios estaría contento. Y entonces diseñó un plan para que su justicia no sea anulada, para que su justicia se cumpla, pero que no la recibamos nosotros. Por eso envió a Cristo a la cruz del Calvario, para recibir un castigo que no era de Él, pero que tenía que ser realizado, ejecutado. Y Cristo recibió el castigo suyo y el mío, porque la justicia de Dios lo demandaba. El juicio es de Dios. Por eso Él nos regaló el perdón. Él nos dice, lo que tú te merecías, lo pagó otro. El juicio que yo pedía cayó sobre mi Hijo, para que tú tengas salvación y vida eterna. La maldad, el pecado, hay que juzgarlo, pero no es tan simple. Ustedes ya lo vieron. En Deuteronomio, capítulo 1, 9 al 18, léalo. Si quiere, regáleselo a los jueces. Distribúyaselo a los jueces, a los que administran justicia, para que entiendan su responsabilidad, que un día Dios le demandará su desempeño. Nuevamente, muchas gracias. Eso ha sido todo por hoy. Si usted quiere, abajo puede poner su evaluación, poner sus comentarios. Si quiere comunicarse conmigo, por favor, tenga toda la libertad. Y si es su deseo, también puede ir a Amazon y ahí comprar mi libro Maravillosamente Escondido. Debajo acá está el link que lo va a llevar directo a la tienda en Amazon. Nuevamente, muchas gracias, manténganse sanos y será hasta una próxima oportunidad.